Hola, muy buenos días. ¿Qué? ¿Cómo vais? ¿Os estáis enterando de la historia de España? Bueno, si no dijeses tantas tonterías, a lo mejor. Pues bueno, ya queda menos para soportarme. En este vídeo veremos la primera etapa del franquismo, cuando se sale de la guerra y se intenta poner un sistema económico que no cuaja, hasta que en 1959 se da un giro total y aquello ya es otra cosa. Para saber un poco qué gente de España estaba apoyando al régimen hay que diferenciar dos tipos de familias, las institucionales y las políticas. En la primera se encuentran, obviamente, el ejército, todos ahí colegas de Franco son anticomunistas, odiaban el separatismo con todas sus fuerzas y estaban a favor de dar de leches en las cuestiones de orden público. Luego está la falange, que antes de que fuesen controlados por Paco eran anticapitalistas, antimarxistas y defendían una reforma agraria justa, además de la nacionalización de los bancos. Pero cuando lo cogió el dictador, pues aquello se diluyó en canela y se dedicarían a organizar y crear nuevos sindicatos. La Iglesia Católica también estaba en el ajo. Habían considerado la guerra como una cruzada contra el ateísmo marxista, y dos de sus organizaciones, la ACNP, Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y el Opus Dei, estarán muy vinculadas en los gobiernos que vienen e incluso formarán parte de alguno de ellos. Respecto a la política, en los partidos que apoyan al nuevo régimen tenemos los monárquicos. ¿Qué? Pero si no hay rey. Ya, bueno, a ver, es que ellos querían colocar en el trono a Don Juan, hijo de Alfonso XIII. Pero este tío era demasiado moderno, ya que quería una monarquía constitucional y parlamentaria. Algo que Franco no podía permitirse, ya que él quería todo el power for him. Este dilema lo terminará solucionando en 1969, cuando el caudillo logra que Juan cediese el turno a su hijo Juan Carlos, y este jurase fidelidad a Franco y a su movimiento como heredero del trono. Pero tranquilos que esto ya lo veremos en el próximo capítulo. También estaban apoyando el régimen los tecnócratas, gente que opinaba que la política se podía regir con un uso científico. Esto será mayormente Peña del Opus Dei, que se harán cargo de la economía del país. Y por último tenemos a los franquistas purio. Y viendo toda la gente que le apoya, una pregunta: ¿en qué se basaba el régimen? ¿Qué ideología tenía Franco? ¿Qué quería instalar a base de disquetes en el país? Pues la mayoría de los puntos seguramente te suenen, así que esto es fácil. El patriotismo. España era una y el tradicionalismo debía imperar. El nacionalsindicalismo. El fascismo estaba muy de moda y se copiaron del italiano. De ahí sacaron la idea de ver a España como un imperio. La exaltación al líder, el hipernacionalismo, todo eso. El catolicismo. El nacionalcatolicismo se tradujo en una defensa férrea de la religión y las morales católicas, además del anticomunismo y el antiliberalismo. Vale, pues si esto es lo que le molaba al régimen, lo que no podía ni ver era a los liberales, que les culpaba de todos los males que había sufrido España. De hecho, se asegura que su sistema no tenga partidos políticos, que no haya elecciones ni división de poderes, ni parlamento, ni instituciones, toda la mierda. Y también Franco no podía ni ver a los judíos, a los masones, ni a los comunistas. Según él, todos ellos habían traído el rollo ese de la democracia y la lucha de clases al mundo. ¡Pamplinas! Una dictadura autoritaria y sindicatos verticales es lo que necesita la sociedad del siglo XX. Pues visto esto, vayamos a ver qué pasa en el país. La división típica de la evolución política se divide en 4 etapas. Hoy vamos a ver las 2 primeras. Empezamos por la etapa azul, o de predominio falangista. Durante este periodo, la principal figura, además de Franco obvious, es la de Ramón Serrano Súñer, que, fíjate tú por dónde, era el cuñado de Paco, por lo que a esta etapa también se le denominará cuñadismo. ¡Ja! ¿Has visto? Ahora ya sabes de dónde viene el término. La falange entonces tenía mucho poder y ellos se encargaron de crear la ley constitutiva de las Cortes, la cual será una cámara que estará al servicio del dictador. Pero lo más importante de estos años es la relación que tiene el régimen con los equipos de la Segunda Guerra Mundial. Franco había declarado a España como neutral, pero en 1940, viendo que los nazis son unos máquinas y puede que ganen, cambia el estado del Steam a no beligerante, o lo que es lo mismo, preparándose para jugar. Lo que pasa que España estaba en la mierda después de la guerra civil, así que después de la reunión de Hendaya, en donde se propuso que España declarase la guerra a Gran Bretaña y recuperase Gibraltar, pues bueno, que al final se decidió que aquello era demasiado pal body y que la aportación del régimen sería la División Azul. 18.000 voluntarios que se fueron a luchar contra los soviéticos a Rusia. Los años pasaron y el eje empezó a perder batallas, algo que aprovechó Franco para cambiar otra vez de postura. Esto chaquetero el tío. Destituyendo a su cuñado, que era top friend de los nazis, y vuelve en 1943 a la neutralidad. Aquí nadie ha visto nada. Táctica ninja que te cagas. Gracias a la derrota de los nazis, la falange pasó a no molar tanto y la iglesia presionó para que ella fuese la sustituta. Así que nos vamos a la segunda etapa, el nacionalcatolicismo. Los países no eran tontos y no se olvidaron de la trama esa de Franco y su fascismo, así que le metieron un mute en el Discord que flipas. Y es que eso de que fuese una dictadura pues no molaba y tenía sus penalizaciones. No se pudo entrar en la ONU, la gente retiró a los embajadores de Madrid y al final solo quedaron el de Argentina, Portugal y el Vaticano. Además de que no vimos ni un duro del plan Marshall, es decir, todo el dinero para la reconstrucción del continente que Estados Unidos estaba repartiendo ahí
ahí para los demás países. E incluso Francia nos cerró la frontera. Pero bueno, qué manera de hacernos el vacío. Lo que pasa que a España le va a tocar la lotería con eso de la Guerra Fría. Además, justo en el peor momento del régimen. Estados Unidos se acordó de que en España había un tío así bajito que también odiaba a su enemigo, los comunistas. Y aquí que vinieron los yanquis en los años 50 a añadirnos a su listado de amigos. Milagrosamente, de la noche a la mañana, mira, volvían los embajadores, nos dejaron entrar en la ONU, en la UNESCO, e incluso se firma el acuerdo hispanoamericano, por el que dejábamos construir 4 bases militares en nuestro país a cambio de 1.500 millones de dólares que servirían para comprar productos norteamericanos principalmente, y otros 500 millones para que Estados Unidos trajese su armamento de segunda mano y así modernizar nuestro ejército. O sea que al final Ahora vamos a ver qué tal iba la sociedad y la economía durante los primeros años de la dictadura. La autarquía pegó fuertemente durante los 20 primeros años. Consistía en hacer que España fuese un país industrial, militar y políticamente fuerte, y sobre todo, económicamente autosuficiente. Lo que pasa que la nación no estaba para esas ideas de bombero. La guerra había dejado el territorio reventado y la economía estaba por los suelos. Pero nada, no había manera. Franco se le metió la cabeza, pues venga, ale, a aislarnos del exterior. Fíjate que para importar o exportar algo se debía de tener una autorización especial. Pues tú me dirás, sin divisas, sin oro, en mayor parte por el cargamento que mandaron a Moscú la República, el Estado lo tuvo jodido a la hora de comprar petróleo. Que eso, por muy motivado que estés, si no hay en el país, pues tienes que pillárselo a otro. También se optó por fomentar la industria, sobre todo la militar, pero de rebote se favorecen otras empresas públicas que darán sus primeros pasos ahora, como Iberia, Renfe, Endesa, SEAT, etc. Pese a la creación de estas empresas, que ahora son bastante pros, la población de entonces vivía una realidad bastante cruda. Por culpa de la idea esa de ser autosuficientes, los años 40 se pasaron a llamar los años del hambre. El Estado fijaba los precios y como muchas veces los ponía más baratos que el coste de producción, pues mucha gente del campo pasó de cultivar. O lo que es lo mismo, descenso de producción y escasez. El gobierno intentó solucionar el problema con las famosas cartillas de racionamiento, para asegurar que la población tenía los bienes de primera necesidad. Pero aquello era un full. Con esas cantidades, tío, te morías de hambre. Así que la gente empezó a jugar en el mercado negro y a negociar con los extraperlistas. Que, como curiosidad, dar que la república siguió funcionando en el exilio, creándose en México las Cortes Republicanas de 1939. Allí se eligió a Diego Martínez Barrio como presi y a José Giral como jefe del gobierno. Lo que pasa que aquello no duraría mucho, principalmente por la división entre los diferentes partidos de izquierda, que era demasiado hardcore. Además de que, ya ves tú, aquello era un brindis al sol en toda regla. Y colorín colorado, la primera etapa del franquismo se ha acabado.